Bueno, continuando con las sesiones correspondientes a este pequeño curso, quisiera continuar hablando un poquito acerca de las diferentes tipos de tipología que existen dentro de la morfología, ¿no? Quiero empezar hablando un poquito acerca de la síntesis, pero antes quisiera hacer un pequeño repaso en relación a la previa sesión, ¿no? Básicamente existen tres tipos de tipologías morfológicas de lenguas, ¿no? Las lenguas aislantes, las lenguas aglutinantes y las lenguas inflectivas o fusionales, ¿no? Hemos también visto que en el inglés, ¿no? En el inglés, básicamente el tipo de tipología que se maneja es el tipo aislante, ¿no? Aunque también vamos a ver algunas cuestiones de tipologías aglutinantes y fusionales que también forman parte del inglés, pero no en su estado total, sino en algunas cuestiones morfológicas que vamos a ir estudiando a lo largo de este curso, ¿no? Cuando hablamos de tipologías de síntesis, ¿sí? Tiene que ver básicamente con cuántos morfemas tienden a ocurrir por palabra, ¿no? Por ejemplo, este índice define un conjunto desde lenguajes aislados o analíticos en un extremo hasta lenguajes altamente polisintéticos, ¿no? Básicamente una lengua aislada, es decir, en este caso el inglés o en general, es aquella en la que cada palabra consta de un solo morfema, ¿no? Por ejemplo, muchos idiomas del este de Asia, en particular los idiomas ciníticos o chinos, se acercan a este extremo, ¿no? El inglés es predominante un idioma aislante, aunque no tanto como, por ejemplo, el mandarín, ¿no? O sea, es decir, que el inglés sí es un idioma aislante, pero según las investigaciones lingüísticas, el mandarín es un poquito más, ¿no? Lo que nos interesa ver a nosotros aquí es básicamente cómo funciona esta característica aislante del idioma inglés. Entonces, hemos visto que las lenguas aislantes, ¿no? Son aquellas lenguas que constan de un solo morfema, ¿no? En las que cada palabra consta de un solo morfema. Por ejemplo, ¿no? Vemos aquí la oración en inglés: My brother will go to the store after dinner, ¿no? Es una oración muy sencilla que se puede traducir como mi hermano irá a la tienda después de la cena, ¿no? Entonces, vemos aquí que cada palabra, ¿no? My brother will go to the store after dinner representa un morfema, ¿no? Un morfema, por lo tanto, se le llama lengua aislante, ¿no? Vemos aquí my brother will go to the store after dinner, ¿no? Podemos ver ahí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morfemas distintas o 9 morfemas que forman 9 palabras, ¿no? Entonces, notamos aquí que algunas de estas palabras tienen más de una sílaba, ¿no? Por ejemplo, dinner, after, brother, ¿cierto? Y algunas de esas sílabas pueden parecer morfemas, ¿no? Es decir, que yo puedo pensar que dinner es un morfema, es una palabra que está conformado de dos morfemas, al igual que store o al igual que brother, ¿no? Sin embargo, podemos ver que las palabras brother, after y dinner terminan en er, ¿cierto? El cual funciona como un morfema en palabras como opener, una cosa para abrir, y smarter, más inteligente, ¿no? Y aunque estas características, o aunque este sufijo er es un morfema, un sufijo, en este caso, que expresa comparación o que expresa un cierto grado de comparación entre adjetivos, vemos en este ejemplo que no expresan ningún significado, ¿no? Vemos aquí que en esta oración que hemos leído, My brother will go to the store after dinner, vemos que la terminación o sufijo er no expresa ningún significado, ¿no? Es decir, que en esta oración el sufijo er, que supuestamente es tomado en de otros ejemplos en el inglés, aquí no forma ningún significado, sino que en este caso la raíz y el sufijo er, ¿no? Ya se han lexicalizado, ¿no? Es decir, para formar una sola unidad lingüística como brother after dinner.
¿no? Sin embargo, aún notamos que hay palabras que, aunque parecen un solo morfema, poseen distintos significados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que my, ¿cierto? Aunque es un solo morfema, poseen varios significados, ¿no? Pero aún así podemos considerarlos como un solo morfema. Por ejemplo, ese es el pronombre me, ¿no? O my, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que el my o mi en español, ¿cierto? Expresa la idea de primera persona, mi de yo, ¿cierto? En singular, pero no expresa la idea de plural. Pero también expresa el caso genitivo o posesivo, ¿no? Mi de mí. Entonces vemos que un solo morfema aquí expresa distintos significados, ¿no? Dado que estos son tres componentes de significados separados, no debería haber tres morfemas. Claro, esa sería la lógica, ¿no? Como el inglés es un idioma aislante, como hemos visto, que cada palabra se expresa a través de un morfema, vemos aquí una excepción, ¿no? Vemos aquí que este me o my, ¿cierto? Expresa tres distintas significados, pero están solamente descritos en un solo morfema, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la explicación, ¿no? Por ejemplo, vemos que la palabra me o my, como hemos visto, expresa ciertos distintos significados. Y no significa que la M signifique primera persona y que la I signifique singular más genitivo o algo así, ¿no? No sucede esto en el inglés. Sí hay idiomas que poseen ese tipo de significados, pero en el inglés no es así, ¿no? Entonces, si yo quiero, digamos, referirme a la segunda persona o a la tercera persona del posesivo, debo cambiar toda la raíz, ¿no? Por ejemplo, his para referirme a su de él o our para referirme a nuestro, ¿no? De nosotros. Entonces, vemos que el pronombre en sí es un morfema que expresa tres componentes de significados distintos, ¿no? Entonces, vemos que aquí en inglés, ¿cierto? Hace una excepción, ¿no? Hace una excepción a su característica aislante, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? A ver, el ejemplo 1, el que hemos leído anteriormente, ilustra el carácter aislante general del inglés moderno, ¿no? Lo que hemos estado diciendo, que el inglés es un idioma aislante, que cada palabra se expresa por un morfema. Sin embargo, ¿no? Antes de la conquista normanda, a principios del siglo del segundo milenio, ¿cierto? El inglés era mucho más polisintético, es decir, que un solo morfema podría expresar diferentes significados, con sustantivos que expresaban un rico sistema de casos, números y géneros, ¿no? Entonces vemos aquí que ciertos restos, ¿no?, de esta etapa del inglés todavía han quedado en algunos pronombres personales, ¿no? Como vamos a verlo en la tabla 2.1, ¿no? Vemos aquí I, you, he, she, we, you, they. Vemos aquí me, vemos aquí el nominativo, ¿no? El caso nominativo, el pronombre, el acusativo que tiene que ver con el objeto indirecto, ¿cierto? A quien se dirige la acción me, you, him, her, us, you, them. Possess, okay, el poseído, mine, yours, his, her, y el poseedor o el genitivo, ¿no? My, your, his, her, ¿no? Y también no olvidemos el dativo, que es quien recibe la acción, en este caso sería el objeto directo, ¿no? Entonces vemos que estos pronombres aquí en inglés tienen esta característica de ser polisintéticos, ¿no? Es una característica del inglés antiguo, de la Edad Media, que aún sigue vigente en el inglés, ¿no? Entonces vemos aquí que estos pronombres, ¿no?, como la mayoría de las palabras pequeñas con funciones gramaticales, provienen del anglosajón, también conocido como el inglés antiguo o nórdico antiguo, ¿no? En inglés antiguo, todos los sustantivos, determinantes, adjetivos y pronombres estaban marcados por caso nominativo, acusativo, genitivo y dativo. Es decir, que estos pronombres, como hemos visto en este ejemplo de my, expresan diferentes casos, ¿no? En el inglés moderno, el único rastro del sistema de casos en los sustantivos ordinarios es la terminación, como en el caso de John's house, ¿no? Vemos que a esto se le llama el possessive noun. Es uno de los casos más raros, ¿no?, que todavía siguen vigentes a través del tiempo, ¿no?, que
que es una forma antigua del inglés nórdico, ¿no? Que todavía ha quedado vigente en el inglés contemporáneo moderno, ¿no? Esto refleja el caso genitivo del inglés antiguo, ¿no? Además, el sistema de casos se ha perdido en los sustantivos y sintagmas nominales, ¿no? Pero en su mayor parte sigue intacto en el sistema de pronombres, ¿no? Como hemos visto, my, your, his, her, ¿no? Que expresa posesivo de la primera persona en singular, ¿no? Tres diferentes significados en uno solo, ¿no? Pero entonces vemos aquí también que los casos acusativos, que es el objeto indirecto, y dativo, que se refiere al objeto directo de los pronombres, ya eran muy similares en el inglés antiguo, ¿no? Pero ahora se usan conjuntamente como el caso genérico acusativo del inglés moderno, ¿no? Entonces vemos ahí una diferencia muy abismal, ¿no? Además, varias formas que eran distintas en el inglés antiguo, por ejemplo, la segunda persona singular, el plural nominativo y acusativo, pero que ahora ya no son distintas, ¿no? Entonces, antiguamente habían, digamos, los casos, ¿no? Por ejemplo, para expresar el acusativo, que es el objeto directo de la primera persona. Por ejemplo, yo podría haber utilizado, digamos, my, ¿cierto? Primera persona, la cuestión posesiva my. Si yo quería, digamos, expresar el nominativo acusativo en plural, tenía que cambiar, ¿no? A usar otro pronombre. Pero ahora vemos que ese mismo pronombre my expresa diferentes significados, ¿no? Diferentes significados en un solo morfema, ¿no? Pero aún así está claro que el sistema de casos es mucho más viable en pronombres que en frases nominales ordinarias, ¿no? El sistema de pronombres entonces ilustra un remanente de una etapa más sintética del idioma inglés. El inglés contemporáneo, sin embargo, se inclina más hacia el tipo de aislamiento, es decir, que los pronombres que hemos visto anteriormente son pronombres que, a pesar que se representan en un solo morfema, expresan diferentes tipos de significados. Muy diferente al inglés contemporáneo, ¿cierto? Que cada palabra debe estar expreso en un morfema, ¿no? Entonces vemos que los pronombres son remanentes del inglés nórdico, que aún sigue vigente en inglés contemporáneo, ¿no? Entonces quiero yo también hablar un poquito acerca de los pronombres, ¿no? Que antiguamente se usaban. Por ejemplo, el do, el da, ¿cierto? Se trata de una versión antigua del you, cuando este es el sujeto, ¿no? Es decir, es el caso nominativo, ¿no? Yo puedo decir, thou art not Caesar's friends, ¿no? No eres el amigo de César, ¿no? Thou art, ¿cierto? Vemos aquí también el the, que es cuando el you es el objeto de la oración, ¿no? Por ejemplo, for you the blind who once could see the bells tolled for thee, I thank thee, O Lord, ¿no? Te agradezco, ¿no? I thank thee, ¿no? En vez de decir I thank you, podemos decir thee, que es un objeto pronombre del you, ¿no? Entonces vemos que ha habido un cambio en la historia, ¿no? También podemos ver que el thee es una forma arcaica de decir yours, es una forma arcaica del caso genitivo, es decir, del posesivo, ¿no? Por ejemplo, what is the biting my master? But go the ways I had forgot, ¿no? Y tenemos aquí un cierto cambio de escritura, thine, ¿cierto? Significa lo mismo que the, la única diferencia es que se escribía thine cuando la siguiente palabra que le seguía al posesivo de you, your, comenzaba con sonido de vocal, ¿no? Por ejemplo, what is thine occupation? En vez de decir what is the occupation, porque tenemos aquí una sonido de vocal, ¿no? Entonces, básicamente vemos aquí estas dos cuestiones importantes, ¿no? Podemos decir que el inglés es un idioma aislante, ¿no? Que cada palabra está representado por un morfema, pero que a pesar de eso hay algunos indicios del inglés nórdico, ¿no? Donde los pronombres son sintéticos porque presentan diferentes significados para un solo morfema, ¿no? Esto sería todo por hoy. Espero que este video les haya ayudado de algo y estaré subiendo más videos en las siguientes clases. Muchas gracias. Buenos días.